Bien, veamos un estudio de lo que ha sido prácticamente el mes más reciente, el mes de agosto, en el cual hemos tenido algunas ideas muy interesantes dentro de nuestro Premium Trade Radar, el cual incluye operaciones intradía y swing trading. Nada que ver con scalping, debido a que sabemos que muchos de ustedes no van a poder hacerlo debido a sus diferentes ocupaciones, y por eso tratamos de hacer de que en nuestro Premium Trade Radar hayan operaciones de un importante avance, bien sea para el intradía o para el swing, utilizando Forex, índices, inclusive algunas acciones y también el mundo cripto. Pero para ello vamos a hacer un pequeño recuento y además de ello estudio, ya que muchas de estas operaciones que voy a comentar no han podido ser entregadas dentro de nuestro servicio de Premium Trade Radar debido a los horarios. Pero recordemos que ustedes también tienen acceso a material importante de estudio, el cual les ayuda prácticamente a consolidar estas ideas de manera muy sencilla, en las cuales nosotros hacemos ciertos comentarios dentro de nuestros videos de actualización, notas o imágenes dentro de nuestro Telegram, para que ustedes puedan continuar monitoreándola en su horario habitual, en la zona horaria, por ejemplo, de Europa, ya que no puedo cubrir esa también. Mi equipo mayormente está enfocado en la sesión de Estados Unidos. Entonces, teniendo eso en cuenta, miremos lo siguiente. Y algo que quiero que tomen mucha nota es los horarios en que muchas de estas operaciones fueron dadas o entregadas o realmente aparecieron en escena, para que por ende puedan tener como una especie de guía en los horarios en que deberían de estar prestando mayor atención a lo usual, o al menos dejar órdenes puestas o alertas puestas para que entonces les sea mucho más sencillo acercarse a los monitores y volver a monitorear esa idea. También algo que es muy importante que tomen nota es después de qué eventos es que el mercado genera un movimiento tendencial, para que entonces de esta forma no se encuentren buscando operaciones en zonas que realmente no valen la pena. Recordemos que siempre tratamos de buscar esa primera ola que viene justo en el evento o post evento. Así que teniendo eso en consideración y confiando de que van a tomar todas las notas posibles, vayamos entonces a este video en el recuento de lo que ha sucedido en el mes de agosto. Así que acompáñame. Vamos entonces a iniciar con lo que es el panorama de las monedas. Vamos entonces a ver monedas por monedas, o sea, moneda paridad por paridad, en las cuales se presentaron algunas operaciones, y vamos a iniciar con la más famosa, que vendría a ser el euro dólar. El euro dólar para el inicio de agosto, vemos aquí 31 de julio, inicio de agosto, veníamos de una zona que es denominada con el patrón del parabólico, y vemos este cuadro violeta que dice PB de parabólico, área de 4 horas. Entonces, teniendo esta área en 4 horas, miremos qué es lo que ocurrió dentro de ella. Si vamos entonces a verla quizás en un gráfico de 1 hora, simplemente para acercarnos un poco más a los patrones que pudieron haber ocurrido allí, veamos realmente qué se presentó y bajo qué eventos acontecieron. Entonces, si miramos el calendario económico y vamos a esta semana, vemos que las noticias más importantes vendrían a ser las de CPI para la UD, que posteriormente lo vamos a ver, pero también venía noticias importantes para el euro con el CPI y ante todo Reserva Federal. Entonces, observemos esos detalles, que es una información sumamente importante, vital para nuestro sistema. Entonces, recordemos que vemos las noticias y vemos también los spreads o la fuerza relativa. Aquí también tengo puestas las noticias, simplemente para saber cómo está afectando de manera general al mercado en ese momento de noticia o esa entrega de noticia. Entonces, si vamos un poco a lo que ha sido ese mes de agosto, vemos que en el caso del euro empezó a hacer una corrección alcista. Entonces, aquí yo me ubico, nos ubicamos como equipo en saber en dónde están las tendencias principales y cómo esa fuerza relativa puede ayudarnos a armar la paridad adecuada. ¿Ok? Entonces, retomando. Fundamental, ¿verdad? Las noticias, los spreads o fuerza relativa, y de allí vamos a buscar la moneda o paridad. Aquí vamos a hacer el estudio directamente de las paridades, porque obviamente el análisis de la fuerza relativa y todo ello pues es algo que va viniendo en el camino, pero para hacer este recuento de agosto vamos a ir de frente directo a la paridad. Entonces aquí analizamos euro dólar. Euro dólar hizo un quiebre, vino parabólico,
Vemos que arranca desde aquí, parabólico interno en un gráfico de 1 hora, y aquí donde está el bombillo es porque hubo una idea, y es más, se mandó en Telegram. Mandamos long por parabólico y por FOMC, ¿verdad? Ya veníamos de que había salido Core CPI para el euro y ahora venía FOMC. Avanzó algo importante y de allí armó el patrón de Free Fall 1A interno o pequeño en gráfico de 1 hora y cayó. Pero notemos lo siguiente, cayó en la área del parabólico de 4 horas. Entonces yo trazo esta línea, aquí está la primera asimetría de ese patrón, ¿verdad? Entonces recordemos que por eso es muy importante mantener las zonas, ¿verdad? Mantener el análisis de la moneda para entonces ver en dónde estamos llegando. Entonces por FOMC, por Core CPI ya salieron, ¿verdad? Nada más quedaba NFP posteriormente a salir, ¿verdad? Que sería para el viernes, que si vemos aquí en el calendario económico es siempre un viernes a las 8:30. Entonces, ¿qué hizo el mercado después que cayó con este Free Fall 1A? La simetría del parabólico de 2 horas o 4 horas y el quiebre se origina aquí. Este quiebre inicial fue alrededor de las 3 de la mañana. Prácticamente desde las 3 de la mañana ya el mercado estaba posicionándose, vamos a regresar a esa zona, ya el mercado estaba posicionándose para ir al quiebre y pagar el parabólico. Entonces, lo que quiere decir esto es que a partir de estos horarios yo puedo estar comprando el mercado nuevamente. Por todas estas razones, por el área del parabólico, porque ya salió CPI, dato de inflación para euro, salió dato de FOMC, política monetaria para el dólar que compone esta paridad, y lo único que estaba faltando era NFP, pero ya toda la zona estaba armada. Entonces, a partir de aquí, ¿qué podemos empezar a buscar? Aquellos que vienen desde la sesión de Londres, y estamos tratando de hacer una operación intradía swing para nuestro Premium Trade Radar, para lo que es este tipo de operativa, donde combinamos todo lo que aquí estoy explicando, fundamental, patrones, zona, para entonces comprar, en este caso, el área. Es prácticamente nuestra sesión a las 8:30, ya estamos aquí arriba. Entonces, como quiera, es zona de compra, porque venimos de asimetría, ¿verdad? Esta que está acá, quiebre inicial de un parabólico de 2 horas o 4 horas. ¿Verdad? Entonces eso es lo que hace que este trade, vamos a retomarlo acá, pueda pagarse completamente. Estamos hablando de un patrón total que se llama el parabólico y notemos todo lo que hubo allí. Entonces esta zona, por decirlo así, vamos a encerrarla así grande, esta zona que está aquí se me convierte en zona de compra por el patrón, por las noticias que han habido y por ende vemos el impacto y target al patrón del parabólico que es aquí. Recordemos que ustedes en nuestro servicio de Premium Trade Radar también tienen acceso a cierto material importante para llegar a conocer estos patrones y poder utilizarlos en conjunción con el fundamental, con la fuerza relativa y armar este tipo de escenario. Entonces, en pocas palabras, esta operación era totalmente válida para lo que viene a ser lo que estás conociendo de esta operativa intradía swing para divisas, para índices, para cripto, para acciones. Entonces, recordemos que todo es a la final un proceso, más que un instrumento, es seguir el proceso sistemáticamente para que entonces podamos llegar a este tipo de conclusiones. Si continuamos con el euro, vemos que hubieron noticias posteriormente, ya hasta para el 14 de agosto. Vemos que inclusive en Telegram anunciamos sobre esta venta, ¿verdad? Porque resulta que prácticamente a partir de esas fechas es que el euro spread empezó a caer, estábamos en una simetría y venía la incertidumbre de la siguiente noticia que era Retail Sales and Employment Claims. Eso lo podemos buscar aquí en Forex Factory. Estoy saltando un poco entre los días porque estoy analizándola por paridad, ¿verdad? Para que entonces sea más sencillo y no estar cambiando de moneda cada rato. Entonces, si vamos a esas fechas, estamos hablando del 14-15, ahí se van a dar cuenta de las noticias, o sea, lo pueden confirmar con el calendario. Aquí vemos Core CPI para Estados Unidos, ¿verdad? Hubo noticias para el dólar también aquí después. Entonces, bueno, aquí lo pueden confirmar completamente para que entonces le quede mucho más fácil
hacer ese repaso. Entonces aquí comentamos venta en Telegram. Acá, ¿qué llegamos? Recordemos, este fue el impulso que ocasiona todo este quiebre. De ahí llega ese 61.8. Esto fue un viernes. Vamos a mirarlo acá para las fechas de esa noticia. Notemos que esto fue el 15, ¿verdad? Esto fue el 15. De ahí sigue viernes. Y ahí es donde se arma el área del parabólico. O sea, a partir de aquí yo sé que estoy en un área de parabólico. Voy a quitar esto. Y lo único que tengo que hacer es comprar el quiebre, tal como acá. En 2-4 horas, pues veíamos que el quiebre era para buscar el parabólico. Aquí lo mismo. Entonces, ¿aquí por qué? Ya habían salido, ¿qué noticias? CPI de Estados Unidos, Retail Sales and Employment Claims, y estábamos en un patrón. Entonces esto era otro long. El problema con esta operación es que a mí no me gusta tener operaciones para un fin de semana, pero arranca el mismo viernes y ese mismo viernes sube algo importante. Ese mismo viernes sube hasta esta zona y ya allí abre domingo y llega al target del parabólico, ¿verdad? Un gráfico de 2 horas. Continuando con ello, veamos que la siguiente noticia fue hasta Jackson Hole. Y notemos lo mismo, si estamos viendo los patrones, el último pullback que ocasiona estos quiebres realmente es este. Entonces, ¿qué hubo en Jackson Hole? Estábamos dentro del área de parabólico y aquí algunos de ustedes compraron el euro. Nosotros recomendamos en Telegram fue BTC, que también avanzó de manera muy importante. Y ya acá hubo una noticia también que prácticamente favorecía a caídas en el euro, fue a buscar la simetría y de allí entonces en el quiebre es que podríamos empezar a buscar las ventas. Esta operación realmente la acompañamos fue con otra paridad a la que vamos a pasar de manera inmediata, que sería el euro Canadá. Entonces aquí vemos por ejemplo estas ideas que corresponden a salidas de ciertas noticias y su post noticia y alrededor de algún tipo de patrón psicológico, ¿verdad? Entonces todas estas operaciones que vemos de agosto en el caso del euro, que hubieran sido 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, porque esta se dio también en Telegram recientemente, 7 operaciones en todo el mes de agosto en el caso del euro dólar, si lo vemos desde este punto de vista. Entonces vamos a ir ahora a otra de las monedas y para ello vamos a ir a euro Canadá. Euro Canadá, miremos lo que ha tenido a partir de agosto, ¿no? Vamos a mirarlo y aquí vemos que hubo noticias. ¿Hubo noticias en dónde? Y hubo la otra noticia de Core PPI acá. ¿En dónde se dio? Que es la pregunta que uno siempre se hace. Miremos, en un área de parabólico. Entonces, tomar este long, ya salió la noticia de Canadá acá. Está saliendo otra noticia aquí. El euro spread estaba también en parabólico. Esta zona es de parabólico. Este es un long. ¿Cuánto te está dando este long? Este long te está avanzando 82 pips. Volvió a retestear la zona y siguió. Pero mi punto es, ¿después de qué sale? O sea, vemos la mezcla, chicos y chicas. O sea, la noticia, el patrón, ver un poco el spread para ver la fuerza relativa sobre qué paridad sería la mejor. Y por ende, llegamos a esta conclusión con el euro Canadá y ver aquí los patrones de manera básica. Entonces, justo después de las noticias que salen las mejores proyecciones. Porque recordemos que el mercado está expectando noticias claves para volver a iniciar posibles tendencias. Entonces aquí vemos este impacto alcista importante. Aquí este otro que lo hicimos en Telegram. Recordemos este, a ver por horarios. Su horario son las 11 de la mañana. Un poco ya tarde para el momento de querer iniciar operación en nuestro caso, pero ustedes teniendo el sistema, evidentemente pueden buscarlo, están monitoreándolo. O sea, sabemos que está en our hot list, ¿verdad? Nuestra lista caliente, por decirlo así, en nuestro radar. Y de allí pasar de un radar a lo que está in play, en juego, a lo que ya está para buscarle la entrada, ¿verdad? O ya estamos por entrar.
Entonces, este se vuelve esa candidata. Tenemos esta entrada aquí, después de las noticias, con un patrón. Esta entrada aquí, porque hubo noticia para CPI Canadá. Impactó, fue a nuestro favor algo importante, pero allí se corrigió. ¿Y por qué? Porque a partir del 16 de agosto, que prácticamente es a partir de aquí, el spread del euro estaba bajista. Oh, a ver, miremos esto. Está interesante. Vamos a ver el spread del euro. A partir del 16, veamos. Sí, 14, 15, ya es confirmado. A partir del 16, miremos el spread del euro, está bajista. Venía aquí bajista. Entonces, al ver que esto no continuaba y ya había dado el impacto y le costaba continuar contra Canadá fuerte, porque su spread, su fuerza relativa ya estaba menguando, estaba diluyéndose. Entonces, ¿vamos a seguir intentando las compras en el EuroCAD? No. Ya el euro spread, su fuerza relativa estaba cediendo terreno. Entonces ya no buscamos más. Y ahorita si vamos a buscar algo, sería ventas. Y vemos que aquí hubo PMIs del euro a partir de aquí. ¿Y qué tenemos aquí? Una simetría. En donde podemos entrar a empezar a buscar las ventas en el quiebre de una base. Bien sea esta primera base, que sería aquí, o esta última base, que sería aquí. Desde aquí se podría empezar a buscar. ¿Qué es lo que se podría empezar a buscar? Free Fall 1A. No llegamos al tope, que es el Free Fall 1C. Estamos llegando a la mitad, ¿verdad? Y ya tenemos asimetría y ya tenemos quiebre, ¿verdad? Entonces esto es un Free Fall 1A. Entonces, ¿qué pasa con algunos traders? Entran y se les va de una en contra y ¡ay, no! Esto no sirve, esto es muy difícil. Pero si sos swing trader, esto no es nada. Porque es más, tú empiezas igual a medir, ¿no? El último pullback que ocasiona ese quiebre desde acá y te vas a dar cuenta que únicamente estás llegando a un parabólico invertido. O sea, estás siguiendo la estructura de los patrones psicológicos. De igual forma, si estás entrando aquí, tu stop loss es hasta allá, ¿verdad? Simplemente para darle todo el rango del Free Fall 1A. Porque sabemos que el target de esto es hasta esta base. O sea, sí te está dando igual un ratio. Entonces, como esto ocurre casi para fin de semana, vemos 23 al 26, por eso no se entrega. Y ya cuando estamos en nuestro horario cotidiano, fue que entregamos la continuación de este Free Fall 1A y por eso el EuroCAD cayó. Esto se entregó en Telegram y cayó hasta la base, un pequeño pullback y allí continuó. Entonces, aquí vemos otra serie de ideas que van alrededor de noticias, spread o fuerza relativa, patrones. O sea, no hay mucho que inventar, solamente estudiar el material, mantener al día los patrones, la claridad de los eventos, ponerlos como líneas para que los tengas muy presentes, que están allí, y decir, bueno, ¿cómo sigo esta posible tendencia? ¿Qué patrón tengo? ¿Verdad? ¿Cómo está el spread? Para la fuerza relativa para saber si continúo buscando en esa dirección o cambio. De igual forma lo estaremos dejando saber dentro de nuestras actualizaciones en Telegram, en nuestro Premium Trade Radar, para comentar, bueno, es que no hubo sorpresa, además el spread está entrando en debilidad, no vamos a buscar más compras en Euro-Canadá, por ejemplo. Entonces de allí vemos cómo las noticias de PMI empezaron a arrastrar al euro y armar un Free Fall 1A para poder participar en ello. Así que este ha sido el Euro-Canadá, por ejemplo. Veamos ahora GBP Yen. Increíblemente, sí, casi nunca utilizamos paridades contra el Yen, pero si revisan nuestro Telegram se darán cuenta que mandamos esta compra aquí. ¿Por qué mandamos esa compra allí en GBP Yen? Porque recientemente había salido CPI para la libra. Ya también había salido política monetaria para el yen que causó toda esa caída. Pero aquí estábamos anclados en un lateral, ¿verdad? Después de CPI y aquí había una noticia para ese día. Vamos a mirar aquí. Noticia 15 de agosto. Aquí lo tenemos. 8:30. 7 de la mañana. 15 de agosto. Exacto, sí. Para este día tuvimos impacto alcista y mandamos en Telegram que el quiebre de la GBP Yen era muy probable. ¿Por qué era probable?
por la fuerza relativa con que ya venía la libra, porque recientemente había salido CPI. Y aquí esta operación. ¿Cuánto te está dando esta operación? Sé que este video está quedando enormemente largo y no me importa que quede largo. Son 231 pips. Creo que lo amerita el video. Además de que lo amerita porque estamos haciendo la revisión de toda una semana, de todo un mes, para que te sirva de estudio y así se refuerce lo que estás aprendiendo en Premium Trade Radar, que son conceptos, que son patrones, que es un proceso y que te tratamos de alertar lo que más podamos dentro del horario que cubrimos en nuestro Telegram. Pero ya de ahí en adelante, como tú entiendes el proceso, pues puedes estar aprovechando esto por tu parte también. Ahora, cuando lo comentemos y coincidamos en ese horario en nuestro servicio de Premium Trade Radar, fenomenal. Esto te movió 230 pips. GBP Yen. No lo hemos vuelto a tocar. EUR/AUD fue una operación que en vez de mandar EUR/AUD mandamos EUR/CAD por la claridad que acabé de comentar del Free Fall 1A para esa paridad de EUR/CAD. A diferencia del EUR/AUD que venía noticia para CPI en la fecha del 27 de agosto, vemos que ahí había una base muy importante que era 1, 2 veces, 3 veces, casi 4 veces ha tocado este nivel y la última vez que llegó antes del quiebre ni siquiera sobrepasó el 61,079 invertido, o sea, el parabólico invertido no lo pudo sobrepasar. Entonces aquí un EUR/AUD short era fácil y era una idea muy buena, por lo que aquí estoy explicando el análisis de patrón psicológico, pero EUR/CAD nos parecía mucho más transparente, mucho más tranquila por todo lo que allí había detrás. Entonces obviamos EUR/AUD y solamente recomendamos la continuación de Euro-Canadá. Pero notemos, son movimientos nada que ver con esto que pasó aquí. O sea, ¿cómo puedes tú llegar a este tipo de eventos? Mucha gente obvia las noticias, le huye a las noticias, pero un intradía swing trader evidentemente puede hacerlas. O sea, son stops amplios, ¿verdad? Son ideas que van con una solidificación u objetividad detrás que hace que puedan ser validadas. Así que es algo muy importante que tienes que tener en cuenta. También dentro de agosto, además de tener el core CPI para el euro acá, luego tuvimos Bank of England, política monetaria aquí. ¿Qué tenemos acá? Es una base de 4 horas y entre esa base de 4 horas, ¿qué también tuvimos? Tuvimos un parabólico. Todo el avance llega al área del parabólico, o sea, la zona de compras es acá. Tuvimos noticias y acá estoy mencionando de que en sí la noticia se hubiese podido comprar desde acá, porque ya habíamos llegado a quebrar nuevamente este tope para ir a este target, pero recordemos que venimos de una base de esta y lo mínimo era llegar al siguiente nivel. Esto subió muchísimo más porque, bueno, hubo política monetaria para la libra y fue lo suficientemente agresivo para que simplemente haciendo un trailing stop loss básico hubieses podido exprimir mucho esta subida, ¿verdad? Pero ¿qué tuvimos aquí? Patrón, zona de base y evento, noticias. Entonces, sí, son stop loss amplios, eres un swing trader, ¿verdad? Pero son trayectos que los ratios simplemente son exorbitantes. Que la cuestión fueron un poco los horarios, 7 de la mañana, ¿verdad? Ya a las 11 se presentó esta oportunidad aún más confirmada para entonces tenerlo muy al presente. Vamos ahora a AUD Yen. Aquí tuvimos noticias, dice CPI AUD y Banco de Japón a las 11 p.m. Aquí estuvo el quiebre de esta zona y ponemos nombre fundamental level, nivel fundamental, porque este quiebre se dio prácticamente con 2 noticias. ¿Qué nos quiere decir esto? Que mientras el precio se mantenga por debajo de ese nivel, ¿verdad? La posible caída puede ser bastante debido a que ha sido por dato fundamental. No fue hasta que llegó FOMC Estados Unidos de dólar, el cual llegó acá, bajó esta zona, volvió a retestear. ¿Qué te está diciendo ya el precio? Aquí hubo FOMC,
aquí hubo política monetaria Japón, aquí hubo dato de inflación para la UD y no han podido romper estos niveles, es claro de que si hay un quiebre es venderlo, porque entonces ya el precio está confirmando todos estos niveles fundamentales que acaba de mencionar de inflación y política monetaria para Japón, política monetaria para el dólar, y no ha podido romperlo, no ha podido romperlo. El quiebre, ¿qué sería entonces? Venderlo. Por razones obvias podríamos venderlo, y de ahí vemos que NFP dio más presión y allí vino el crash de Japón. Recordemos que parte de estas ventas de la AUD Yen la hicimos fue con el SP500, que no estamos hablando aquí de momento sobre las ideas que han ocurrido allí dentro del mes de agosto, que también han sido muchas. Así que vamos a ir al SP500 al final del video. Pero notemos que aquí pasa el crash de Japón, que explicamos muy bien en nuestro video de YouTube acerca de lo que ocurrió allí con lo del carry trade, el concepto de carry trade. Y menos qué pasa después, política monetaria para AUD aquí. Listo. De allí el gobernador viene y habla acá. Entonces, política monetaria, se mantiene el precio, el gobernador, ¡pam!, quiebra lo que fue el crash de Japón, lo que fue política monetaria, y aquí este breakout, por razón fundamental, hubiese sido una muy buena idea. Miremos el horario, era imposible mandarlo. Ahora bien, hacemos este quiebre, medimos para el patrón del parabólico y aquí tendríamos un pullback. ¿A dónde? A la zona fundamental. Aquí tengo que escribir fundamental level. ¿Por qué? Lo acabo de explicar. Política monetaria, el crash de Japón, gobernador hablando, y estamos regresando a ese nivel exactamente con un patrón de parabólico. Otra vez el horario, imposible de mandarlo en Telegram, pero si manejas el concepto, le sigues la pista de las noticias con los patrones, vemos que puedes llegar a estas mismas conclusiones. Y vayamos ahora al último, que es algo que realmente no operamos mucho. Son dos commodities, AUD-NZD, pero tuvo noticias. Y veamos entonces qué fue lo que hicimos acá. Nuestra recomendación en Telegram fue compras AUD-NZD, más o menos en esta zona. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Lo de siempre, lo que has escuchado casi por 20 minutos en este video, en el cual te debo de tener ya mareado de lo mismo, pero precisamente quiero eso, que te marees de lo mismo, porque ese es el mismo proceso de siempre. Aquí no hay nada que inventar, aquí solamente es monitorearlo, tener muchísima paciencia, porque no, si sos swing trader ya estás privilegiado con esa virtud de ser paciente y dejar que el precio desarrolle y arme los patrones y arme las zonas después del fundamental, porque aquí vemos NZD, hubo noticia aquí, acá hubo noticia, ¿verdad? Posteriormente. Entonces aquí hubo el fake o el quiebre de la simetría en el área del parabólico, llega la noticia, ¿verdad? Va a favor de la idea y aquí se activa el parabólico, que es algo que estábamos ya recomendando en nuestro Telegram, ¿verdad? Para el 10, prácticamente para ya nuestro horario después, empezar a comprar el AUD-NZD. Nos avanza algo a favor, y allí retrocede y llega prácticamente donde se genera la noticia del NZD, y allí hay otra base. Pero ¿qué noticia viene posteriormente? Política monetaria para Nueva Zelanda. Y de ahí entonces impacta el target del parabólico. Vemos que esta noticia simplemente arrastra todo. ¿Por qué pongo la alerta hasta por acá? Porque necesitamos ver que se recuperara la zona de un posible Free Fall 1A, ¿verdad? Porque aquí ya habíamos hecho este quiebre. Entonces ya uno esperaría, entonces ya va a anularlo todo, pero es política monetaria, ¿qué podemos hacer? O sea, es una expectativa muy grande, el mercado se fue en tanto de más, retrocede y por ende a partir de aquí es que uno podría empezar a hacer las compras. Obviamente uno lo había ya armado, pero sabemos que en 10 minutos, probablemente si vamos a esas fechas, sí se hubiese podido saltar en la compra, ¿verdad? O sea, vemos allí que primero
va aquí esta zona, ya estaba recuperada la zona prácticamente. Y vemos que vino y quebró. Entonces sí se hubiese podido participar. Entonces esta de la ONZD precisamente pues prácticamente pagó el patrón del parabólico completo. Y ya posteriormente, bueno, esta no creo que haya sido trade, vamos a ponerla acá. Y con esta terminamos en sí lo que viene a ser monedas. Para el SP500 yo creo que solamente basta mostrar esta imagen y ya. Porque esto inclusive lo dimos en video de YouTube, toda nuestra comunidad, compras por el parabólico y se acabó. Pero bueno, si vamos a verla casi en el día a día, vamos entonces a ir rápidamente. Y aquí es el parabólico diario. Miremos las noticias que hubo acá. ISM PMI. De aquí hubo un parabólico interno, que esto sería un long. Aquí hubo un long que comentamos. Otro long en parabólico. Este fue un short por el Free Fall 1C. Llega a la base nuevamente y acá vemos Unemployment Claims, quiebre, otra compra. Recordemos que estamos en el pivot diario de parabólico. Esto es otra compra. Ya allí las siguientes compras son muy distantes por las siguientes noticias, que fue en este caso Core CPI. Aquí ya se llevó el área del crash que ocurrió con Japón, pero no vimos patrones como volvernos a montar, sino ya hasta acá con los quiebres de esta simetría y un retroceso a la zona. Acá por volumen, ¿verdad? Aquí por lo que viene a ser algo que le llamamos divergencia con los commodities, que también se mencionó en YouTube. Este yo creo que lo moví por error. Este sería una venta de acá. Y el otro que dimos en nuestro Telegram, que vendría a ser la venta ocasionada en esta zona. Vamos a ponerlo hacia adelante. Se supone que se está viendo. Y eso vendría a ser la actualización hasta ahora con el caso del SP500. Así que si analizamos el caso del SP500 a partir de agosto, bueno, tenemos que incluir esta, que fue prácticamente la primera. Eso también se dio en Telegram. Estamos hablando de una, estamos hablando de 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alrededor de 10 operaciones que hubiesen sido el ideal por la combinación con las noticias, ¿ok? Con las noticias. O recientemente haber salido las noticias. Así que con este ejemplo, pues dejamos la revisión completa de lo que ha sido el mes de agosto en ideas estilo Premium Trade Radar, con noticias, con fuerza relativa, con patrones, para que entonces todo cobre la mayor objetividad posible. Así que video largo, pero espero que lo estudies, que lo veas al menos 2 veces y tomes todas las notas necesarias para que en el próximo mes puedas entonces participar en algunas de estas operaciones. Nos vemos en la próxima.